Bueno, saludos a todos. Buenos días o buenas tardes, depende del lugar de donde se estén conectando. En nombre de la Fundación Privacidad y Datos, PRIDAT, y de ESIJA, les damos la bienvenida y les agradecemos mucho que nos estén acompañando en esta sesión de Privacy Week. Yo soy Johanna Gutiérrez, Chief Growth Officer de ESIJA en Costa Rica. Em, con el objetivo de contribuir con la misión de difusión, de defensa y también el fortalecimiento del derecho a la vida privada, la intimidad y a la protección de nuestros datos personales como derecho fundamental de los habitantes, es que organizamos esta edición del Privacy Week. Estamos seguros de que esta sesión permitirá generar un espacio de análisis de primer nivel en materia de privacidad y protección de datos, por supuesto de la mano de nuestros especialistas internacionales. De inmediato vamos a dar inicio con esta sesión, la protección de datos en Sudamérica. Nos acompañan Lorena Naranjo, ella es la directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos del Ecuador. Pablo Segura, Data Privacy Director en Mercado Libre y también vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, ALAP. Él nos acompaña desde Argentina. Y José Bermúdez, quien es socio de Bermúdez Durana Abogados. Él es ex superintendente delegado de la protección de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mejor conocida como SIC, en Colombia. Les recuerdo que tenemos asignados una hora para esta sesión, lo cual trataremos de completar en tiempo y forma de la manera más eficiente. Les pedimos que sus consultas las vayan haciendo en la sección de preguntas y respuestas que encuentran al final de su pantalla en la aplicación de Zoom, y al final vamos a reservar un espacio para poder atenderlas. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias panelistas por haber aceptado la invitación y les cedo el control a ustedes para que lleven a cabo la sesión. Gracias. Bueno, muy buenos días, mucho gusto con todos. Mi nombre es Lorena Naranjo. Hemos coordinado con los otros expositores por el contenido de las presentaciones. Voy a proceder a realizarla primero, sin antes agradecer a los organizadores, a PRIDA y a ESIJA por la invitación a participar en estos espacios que son muy importantes para compartir las experiencias y las visiones que tenemos desde nuestros países. Y quisiera comentarles que por el momento yo estoy de directora nacional de registro de datos públicos. No hay en el Ecuador una ley de protección de datos personales, ni hay una institución encargada de su vigilancia y protección. Sin embargo, desde la dirección que nosotros ahora estamos liderando, presentamos ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley para que sea conocida, y en esta semana justamente está ya pendiente para realizarse el primer debate en la Asamblea Nacional. De allí que es importante para nosotros también aprovechar estos espacios para concientizar la necesidad que tienen nuestros países de incorporar estas legislaciones. Voy a proceder a la presentación, si me permite. ¿Me confirman que la pueden ver, por favor? Perfecta. Gracias. Adelante. Entonces, bueno, un poco para ver en el estado en el que nos encontramos en Latinoamérica, he traído a colación el informe sobre economía digital que la Unión Nacional de la Organización de Naciones Unidas para el Tráfico y el Comercio Internacional, UNCTAD, emitió en el 2019, antes del COVID. En el 2019 ya señalaba que América Latina ha demostrado un mayor dinamismo en la creación de empresas tecnológicas. Ya contábamos con 123 de las que ellos denominan tecnolatinas, 25 millones y 19 unicornios valorados en más de $1.000 millones. Todas estas iniciativas están concentradas en Brasil, Argentina, México. Algunos casos de éxito los podemos evidenciar, por ejemplo, con Mercado Libre de Argentina y con Rappi de Colombia. Sin embargo, pese a estos números que parecen favorables,
En el contexto mundial vemos que las plataformas digitales latinoamericanas y africanas son escasísimas después del análisis que hace las Naciones Unidas en esta temática, pues demuestra que el valor de la capitalización bursátil, las empresas de plataformas digitales de los Estados Unidos tienen entre un 65 y un 70% del peso total. Entonces, lo que plantea este informe es precisamente que existen plataformas digitales donde hay un riesgo de que países en desarrollo queden en posiciones subordinadas, es decir, en la cadena de valor de los datos mundiales. ¿Por qué? Porque no tenemos ni las capacidades técnicas, ni la infraestructura necesaria, ni la formación profesional para lograr extraer el valor de los datos. Y en esa perspectiva, señala este informe que no se quiere romper una posible producción en el que hay países que solo seamos proveedores de datos brutos, mientras que otros países son los que realizan procesos de inteligencia digital para extraer el valor real de esos datos, para convertirlos en modelos de negocios, modelos de servicio, y que por lo tanto estos países proveedores de datos brutos paguen grandes cantidades de dinero por esa producción de inteligencia. Entonces, en este informe se señala que los aspectos que requieren particular atención para países en desarrollo, como los latinoamericanos en su mayoría, es mejorar la preparación de nuestros espacios, de nuestros ecosistemas digitales para apuntarnos a una economía digital que permita beneficiarnos del comercio electrónico y de cualquier tipo de uso de tecnologías de la información y comunicación. Emitir políticas e incentivar políticas en el emprendimiento digital, en la innovación, la digitalización de las pymes, las políticas de captura de valor que incluyen una competencia verdadera, real, entre plataformas, para que además podamos contribuir con todo ello a la fiscalidad, mejorando nuestros ingresos estatales, todo ello de la mano del desarrollo de un mercado de trabajo, de competencias y de protección social, sin olvidarnos de la cooperación entre los países, de la propiedad intelectual y de la protección de los derechos humanos como eje central de este sistema. Así nos encontrábamos en el 2019, cuando ya sobre América Latina había una serie de retos, importantes desafíos, como la generación de una economía digital sana con actores que pudieran favorecer ese flujo de información a favor de nuestros países. ¿Qué pasó después del COVID? El COVID, como saben todos, ha logrado un proceso de transformación digital acelerado. Sin embargo, la rápida propagación del virus ha generado problemas muy fuertes respecto de la economía. Según el informe de la CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional para América Latina y el Caribe 2020, se asegura que nuestros países latinoamericanos experimentarán en 2020 su peor recesión desde la década de 1930. La CEPAL proyecta caídas de valor de las exportaciones y de las importaciones regionales de bienes entre un 13 y un 20% respectivamente. Además, el comercio intrarregional será particularmente afectado porque se proyecta una caída del 24%. A mediano plazo, la pandemia probablemente reforzará dos macrotendencias interrelacionadas. La primera, la reducción de la interdependencia productiva, comercial y tecnológica con las principales economías, en particular con Estados Unidos y Europa, y por otro lado, Estados Unidos y China. La segunda macro tendencia interrelacionada es que el comercio mundial tendrá un menor nivel de apertura. Es decir, será más permeado por consideraciones geopolíticas, por seguridad nacional, con una frecuencia de conflictos y de institucional multilateral debilitada, precisamente por las fuertes discusiones que existen en este momento entre estos dos mercados que son importantes para Latinoamérica, que son Estados Unidos y China. El resultado neto es una reversión de lo que se podría decir una economía más regionalizada, aunque no de la globalización. Porque se generarán estos dos polos productivos. Con este estado de la cuestión, entonces, la CEPAL plantea perspectivas para incentivar el comercio internacional y dice que pese a la centralidad de la revolución digital en todos los planos de la vida social y económica, la región carece de un marco institucional para la difusión de políticas, normas y estándares sobre competencia en materia digital.
CEPAL, entonces, consciente de esta circunstancia, propone 3 líneas de trabajo que contribuyen a revigorizar la integración regional y ayudar a la recuperación post-pandemia para elevar la competitividad en América Latina y el Caribe. La primera, la convergencia en la facilitación del comercio, lo que significa las ventanillas únicas de comercio internacional ocupando interoperabilidad, por ejemplo, reducción de trámites de comercio. La segunda, la mejora de la infraestructura regional de transporte y logística. Y el tercero, que es la que nos aboca ahora mismo, que es la cooperación en materia digital. Esa cooperación en materia digital plantea la agenda para América Latina y el Caribe 2 elementos sustanciales. El primero, el fomentar la elaboración e implementación de planes de banda ancha con metas concretas y medibles, y el de revigorizar la integración económica regional para que se articulen los bloques subregionales en materia de agenda digital. Vamos con el primero. Dentro de este primero, que es la implementación de planes de banda ancha, de conectividad, de acceso a las tecnologías, uno de los elementos sustanciales, además de impulsar el desarrollo de las habilidades digitales para los usuarios y para los profesionales, de proponer perspectivas para inclusión de diseño, de políticas, de incentivo de la conectividad y del uso de las tecnologías, señala como tercer eje sustancial la coordinación de acciones orientadas a garantizar la privacidad y la protección de datos personales. Esto porque dentro de nuestros países se han identificado como factores sustanciales de un ecosistema digital sano la transparencia, la seguridad y la protección de datos personales. Y si bien se ha podido trabajar y caminar en estos 2 primeros pasos, es en el de la protección de los datos personales en que nos encontramos más rezagados y donde se exigen la coordinación de acciones a lo largo de Latinoamérica, sobre todo para hacer frente a las grandes plataformas digitales provenientes de Estados Unidos y China, con el afán de conseguir lo que ya dijo el anterior informe de las Naciones Unidas, un lugar de acuerdo o de relacionamiento equitativo en el momento de producción y de obtención del valor y de la captura de los datos. En el segundo orden, en el cual a la agenda propone la revigorización de la integración económica regional, podemos ver que hay una sugerencia de trabajo, una exhortación a los países latinoamericanos en el trabajo de infraestructuras digitales y de conectividad. Y nuevamente se insiste en el tema de protección de datos personales y de seguridad digital. ¿Para qué? Para que todos estos elementos también permitan trabajar en políticas de competencia, regulación e impuestos digitales y en los avances que permitirán un establecimiento de un mercado común digital de América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa entonces en Latinoamérica con la normativa? Estamos a la par de estas evidentes recomendaciones que nos hacen estos grandes organismos regionales para que podamos sobrellevar esta inequitativa relación de poder para la captación de los datos que existe y que ya nos advirtió el informe de Naciones Unidas, o que en el caso de la CEPAL podamos nosotros afrontar el reto de la reactivación en todos los ámbitos y en todos los desarrollos, no solo económicos, sino de derechos fundamentales en las relaciones de nuestros individuos, que está pesando ahora mismo en América Latina en virtud del COVID, pues que no existe una normativa común que pueda establecer un estándar único de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos entonces tenemos un doble reto, un camino de 2 velocidades. La primera velocidad es armonizarnos entre todos para todos poder tener al menos mínimos comunes de conversación y al mismo tiempo hacer que todos estos suban al estándar de protección más alto que se estipula ahora, es el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos Personales, del cual les va a comentar el siguiente expositor. Lo que me interesa a mí es más bien generar la conciencia de que Latinoamérica está sufriendo al menos 3 niveles de brecha respecto de nuestra situación normativa. Y digo 3 porque la media podríamos estar hablando de una brecha media alta en el caso, por ejemplo, de Ecuador y Paraguay. Vamos a explicar por qué. Países con brecha alta, en donde la situación normativa de Latinoamérica es evidente y hace que los estándares de protección y de desarrollo que permite la implementación de tecnologías y de su
aplicabilidad y competitividad para introducir estos productos y servicios fuera del entorno local, se deben a países, por ejemplo, como El Salvador, Venezuela, Bolivia, Honduras, Paraguay y algunos dicen que Chile, debido a que su protección aún se ancla a la intimidad como derecho y no a la protección de datos personales. Es decir, que todavía se protege a las personas solo desde esta perspectiva del dato íntimo y no de todos los datos, aquellos incluso considerados inocuos o superficiales, pero con los cuales las grandes plataformas pueden hacer perfiles que incluso pueden llegar a ser predictivos. De otro lado, hay países con brecha media, en donde hay unos que sobresalen y que podríamos decir que tienen una brecha media alta. Estos países que dicen que son de brecha media alta son, por ejemplo, el Ecuador. En el Ecuador nosotros tenemos una garantía constitucional y tenemos una garantía, el derecho fundamental y la garantía constitucional que defiende el derecho, que es el habeas data. Sin embargo, no tenemos una ley de protección de datos y por lo tanto, si bien hay un sistema reactivo, no hay un sistema preventivo que organice, que regule, que permita que los países puedan tener claramente cuáles son las interacciones o las interrelaciones con el Ecuador para el flujo transfronterizo de datos, por ejemplo, o que un responsable de tratamiento sepa cuáles son los principios que debe cumplir y cuáles son los derechos que debe garantizar a sus usuarios. Todo esto nos demuestra entonces que hay unos países de brecha media alta, como el Ecuador, en donde la necesidad de una normativa es urgente y necesaria para afrontar todos estos retos que nosotros hemos visto. También existen otros países, tenemos Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, donde existen normativas de protección de datos personales, pero que no se puede todavía alcanzar un estándar de protección adecuado desde la visión del mayor ponente de protección, que es Europa, y que por lo tanto no nos permite tener un marco común de integración que nos ayude a tener una situación de igualdad para discutir sobre temas técnicos que permitan una adecuada interrelación y adecuado tratamiento de la información de todos los ciudadanos latinoamericanos. Y países con brecha baja, que a los que se consideran que son aquellos en los que existe un nivel adecuado, reconocido por otros países como Uruguay, como Argentina, y que todavía, sin embargo, existen retos para la implementación de los responsables de tratamiento que efectivamente cumplan con las directrices. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué se propone para que Latinoamérica logre efectivizar un sistema de protección de datos personales? Y es incluir como derecho fundamental en aquellas constituciones en las que todavía no se reconoce, legislar de forma específica y dictar leyes de protección de datos para homogeneizar esos contenidos en leyes sectoriales y evitar antinomias. Un ejemplo perfecto, el Ecuador. Apuntalar el habeas data como acción constitucional abierta a la protección de datos personales y a otros derechos fundamentales que ya existen en la región, pero que hay que necesariamente que incentivar. Crear instancias administrativas y organismos especializados dedicados a la protección del derecho en aquellos países donde no existe y fortalecer estas instituciones y velar por el cumplimiento de la normativa para aquellos países que ya cuentan con legislación. Cooperar y colaborar entre órganos de protección para compartir experiencias, pero sobre todo para la persecución extraterritorial de las responsabilidades del uso inadecuado de los datos y para poder negociar con grandes plataformas las condiciones de protección de nuestros ciudadanos. Desarrollar políticas públicas en favor del ejercicio de los derechos ARCO, en especial en el desarrollo del empoderamiento de la autodeterminación informativa, no solo local, sino regional, sobre todo frente a las grandes plataformas. Y una búsqueda de la adhesión conjunta de nuestros países al Convenio 108 de Europa, que es el marco obligatorio vinculante que existe en estas temáticas actualmente. En suma, hay la necesidad de un desarrollo de regulaciones internacionales, de normativas regionales que permitan una misma línea de defensa del derecho de la protección de los datos personales en las Américas. Esta es un poco la hoja de ruta de cómo se está trabajando el proyecto de ley de datos personales en el Ecuador y yo espero no haberme pasado del tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Lorena. Excelente la presentación, me gustó mucho el contenido. Hola a todos. Bueno, yo soy Pablo Segura, yo trabajo como director de privacidad de Mercado Libre. Quiero empezar agradeciendo a la organización por la oportunidad de poder compartir las experiencias que
nuestra compañía está desarrollando para cumplir con las distintas regulaciones de protección de datos en el ámbito de Latinoamérica. Y puntualmente, bueno, también agradezco la posibilidad de exponer en un panel integrado por dos colegas que, bueno, me da mucho orgullo y honor poder compartir con ellos este panel. Mi presentación, voy a compartir pantalla, ya estaba olvidando de compartirla. Mi presentación va a girar en torno a cómo las nuevas regulaciones de protección de datos, las regulaciones más modernas de protección de datos, partiendo desde el Reglamento Europeo de Protección de Datos, impactan estas nuevas regulaciones en Latinoamérica, cómo se genera un efecto contagio y cuáles son las implicancias que tiene estas nuevas regulaciones para una compañía que desarrolla su actividad y para que el desarrollo de su actividad necesita procesar datos de carácter personal. Vamos a empezar diciendo que nosotros ya nos encontramos inmersos en un marco regulatorio de protección de datos que es cada vez más complejo y cada vez más dinámico. Es complejo porque si bien todas las regulaciones a las que puede estar sometida una compañía transnacional son bastante homogéneas entre sí, todas miran a Europa para hacer su modelo de ley de protección de datos y por lo tanto son leyes que por lo general son muy homogéneas. Cada una de ellas tiene sus particularidades, entonces cualquier programa de cumplimiento de protección de datos debe atender a estas diferencias que van surgiendo en las distintas regulaciones. Me gusta compartir este mapa porque queda muy gráfico que el mundo regula protección de datos personales con leyes de carácter general. Son muy pocos los países que quedan sin una regulación general, entonces esto es otra de las cosas a las que también hay que estar atentos cuando se realiza un programa de privacidad, porque tiene que, como había mencionado antes, tener en el radar el cumplimiento de distintos regímenes regulatorios. Pero eso es importante. Y es dinámico porque el fenómeno de la protección de datos está muy ligado al fenómeno de la tecnología y sobre todo en el campo de las telecomunicaciones. Y puede verse en las leyes más antiguas de la región, como por ejemplo la ley argentina, que data del año 2000, la ley chilena, que es de 1999, y hasta incluso las regulaciones de Colombia, que son un poquito más modernas, 2012, si mal no recuerdo. Ya por el propio paso del tiempo y por el fenómeno del avance de la tecnología, ya puede verse cierta antigüedad en estas regulaciones al tratar de entender cómo impactan los nuevos fenómenos tecnológicos con la aplicación de una regulación que surgió en un marco tecnológico completamente diferente al que nos encontramos ahora. Entonces, ya sea a medida de reformas legislativas o mediante las regulaciones de los órganos de control, se van ayornando y cualquier programa de privacidad tiene que estar en permanente alerta para cumplir con estas nuevas avances, estas actualizaciones en las regulaciones de protección de datos. Vamos a hacer una breve referencia a lo que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entró en vigencia hace ya 2 años, 2 años y medio, y que todavía siguen las organizaciones realizando esfuerzos para seguirse adecuando a este nuevo modelo, que lo que hizo fue estandarizar la protección de datos en toda Europa. Esto es, cambió las regulaciones locales las regulaciones locales europeas que habían surgido a la luz de la anterior regulación comunitaria, que era la Directiva 95/46, la reemplazó y es directamente, el GDPR es directamente aplicable a todos los países de la región, entonces homogenizó, todos los países de la comunidad, entonces homogenizó la protección de datos. Y quiero señalar 2 aspectos más. Uno es el ámbito extraterritorial del GDPR, y que eso tiene un impacto grande en nuestra región, porque no solamente está
están alcanzadas aquellas organizaciones que tienen su sede dentro de la Unión Europea, sino que cualquier organización que ofrezca bienes o servicios o que monitoree conductas dentro de la Unión Europea está obligado a cumplir con la regulación europea y por lo tanto está alcanzado de eso dentro de ese régimen regulatorio. Y otro aspecto importante, y acá está, digamos, yo creo que es la razón principal por la que tuvo tanta repercusión y tanto trabajo por parte de las empresas en adecuarse, y es que imponen sanciones exorbitantes para los incumplimientos, y esto fue lo que verdaderamente llama la atención porque es justamente lo que rompe la ecuación económica de las empresas, y entonces hace que las empresas verdaderamente se preocupen si no quieren ser sancionados, que no solamente la multa y la sanción económica, que es muy importante, pero también el riesgo reputacional que trae el ser sancionados por un incumplimiento. Pero a pesar de esto, yo creo que el cambio más importante que impone el GDPR es un cambio de paradigma en cuanto a los programas de cumplimiento, en cuanto a los programas de privacidad. Se pasa de un sistema en el cual yo lo describo como alcanzaba con completar un checkbox, un checklist, perdón. Por ejemplo, tengo que registrar mis bases de datos ante la autoridad, cumplido. Tengo que tener un aviso de privacidad, cumplido. Tengo que hacer un disclaimer en los emails de publicidad, cumplido. Y una vez que ya completé, agoté dentro de la organización ese checklist, lo que tengo que hacer, ya me olvido del tema de protección de datos hasta el próximo requerimiento de la autoridad de control o de la regulación. Ese es el régimen anterior, y por ese el régimen anterior estoy hablando de la mayoría de las regulaciones hoy vigentes en Latinoamérica. Lo que impone el GDPR a partir de su entrada en vigencia es lo que se conoce como accountability, que es un concepto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digamos, ya para comenzar, no tiene una traducción exacta al castellano, tampoco tiene una traducción exacta al portugués, y me animaría a decir que no tiene una traducción exacta en ninguna de las lenguas romances. ¿Por qué? Y porque no hay una sola palabra que defina lo que quiere decir accountability, ¿no? que aplique la total dimensión de la palabra accountability. A mí me gusta particularmente la definición que adopta la regulación colombiana, que denomina responsabilidad demostrada, porque accountability implica un poco de responsabilidad, implica un poco de rendición de cuentas, implica un poco de compromiso. O sea que no tenemos que usar varias palabras, pero la traducción que más me gusta es la que hace la colombiana, que habla de responsabilidad demostrada. ¿Y por qué? Porque implica no solamente cumplir con la ley, con la regulación, sino poder demostrar de qué manera estamos cumpliendo con la regulación, de qué manera estamos haciendo un esfuerzo para que ese cumplimiento sea efectivo y le traiga, digamos, un beneficio al titular de los datos. Requiere de un esfuerzo por parte de las organizaciones. Entonces, por eso me voy a centrar en este aspecto de la regulación, de las regulaciones más modernas de protección de datos, porque este concepto se fue y se está expandiendo, y ya tenemos muchos proyectos de ley en la región que incorporan el concepto de responsabilidad demostrada. Como he dicho, Colombia fue, hasta le diría, un pionero en Latinoamérica en el principio de responsabilidad demostrada, porque ya lo incorpora el decreto reglamentario de la ley colombiana, ya desde el 2013. Y por eso yo quiero hacer mucho hincapié, porque lo que implica la accountability, lo que implica la responsabilidad demostrada, es un trabajo permanente y constante por parte de las organizaciones para cumplir con la regulación y para brindar cada vez más y mejores beneficios a los titulares de la información cuyos datos están siendo procesados por esas mismas organizaciones. Ya no alcanza con tan solo cumplir los requisitos, sino que tengo que demostrar cómo, además de cumplir los requisitos, hago un esfuerzo para que sean realmente efectivos ese cumplimiento. Entonces, en principio, la accountability implica ir más allá y llevar adelante una labor estratégica dentro de la compañía para poder cumplir y poder demostrar este cumplimiento de las obligaciones que implica
la responsabilidad demostrada. Esto va a implicar entonces que una organización, cuando realmente intente llevar adelante un esfuerzo por cumplir y resguardar la información personal de sus usuarios, de sus clientes o de los titulares de datos en general, va a requerir hacer un recuento y un replanteo de la mayoría, si no todos los procesos internos, para embeber a la privacidad dentro de todos esos procesos internos de la organización. También tiene que prestarle mucha atención a los procedimientos y a los mecanismos que implementa la organización para poder cumplir con el ejercicio de los derechos por parte de los titulares de la información y por supuesto llevar adelante un monitoreo continuo para entender dónde están las desviaciones a ese programa, donde encontramos riesgos al incumplimiento y poder desarrollar acciones de remediación que nos permita volver a acercarnos al estándar que queremos implementar dentro de la compañía. Entonces, para esto es fundamental que la empresa tenga un programa de cumplimiento de protección de datos, un equipo que esté detrás multidisciplinario del cumplimiento de ese programa de privacidad, que va a incluir a especialistas en protección de datos, que va a incluir a especialistas en seguridad de la información, que va a incluir también a personas, ingenieros que puedan desarrollar todas las herramientas necesarias o aplicar las herramientas necesarias para proteger la privacidad. Pero en definitiva, ¿cuáles son las obligaciones que surgen de este accountability, de esta responsabilidad demostrada? O sea, ¿qué es lo que necesita hacer una compañía para cumplir dentro del marco de una responsabilidad demostrada? Bueno, en principio, cumplir con poder embeber todas las acciones de protección de datos a la mayoría de los procesos, si no todos los procesos de la organización, cumplir con el principio de privacidad desde el diseño, esto es, poder que en el ciclo del desarrollo de nuevos productos, nuevas aplicaciones o de nuevos procesos, el área de privacidad está involucrada desde el comienzo mismo, de la génesis misma de este desarrollo, para poder embeber a la privacidad a ese nuevo proceso, y que no la privacidad sea un parche que se pone una vez que está por lanzarse, o peor aún, cuando ya se lanzó y hay que retroceder todo para ver cómo estamos cumpliendo con la privacidad. Entonces, desde el inicio de la concepción misma de un nuevo proceso de datos, necesitamos embeber los conceptos de privacidad para poder entender cómo ese nuevo proceso va a impactar en la privacidad de los usuarios y poder aplicar todas las medidas necesarias para adecuarlo a los estándares de privacidad. Después, la realización de evaluaciones de impacto, así como un ingeniero civil, antes de hacer una obra que impacta el medio ambiente, tiene que hacer una evaluación de cómo esa obra va a impactar el medio ambiente, y en el caso de que impacte de manera negativa, adecuar esa obra para reducir el impacto ambiental. Bueno, en el caso de procesos de datos, va a ser necesario evaluar cómo esos procesos de datos van a impactar en la privacidad, de vuelta, para poder entender si ese impacto es alto, es bajo o es medio, y si es alto, si es medio, si es bajo, pero se puede mejorar, poder adecuar todas las acciones de mitigación necesarias para que cuando salga y se ponga en producción ese nuevo proceso, ya esté resguardando de la mejor manera la privacidad de los usuarios finales. Llevar adelante un inventario de todas las actividades de procesamiento de datos y todos los activos de información es no solamente el cumplir con un requisito de tener inventariados todos estos procesos de datos y activos, sino además es, diría yo, la materia prima de cualquier programa de privacidad. Entender cuáles son todos los procesos de datos que realiza una organización es lo primero que uno tiene que conocer antes de poder implementar un programa de privacidad, para adecuar ese programa a los distintos procesos que la organización tiene. Entonces, llevar adelante un inventario de todos estos procesos puede parecer una tarea trivial, pero en organizaciones complejas y que tienen muchas operaciones, esto es realmente bastante trabajoso de poder realizar, porque es mucha la evaluación que hay que hacer
para entender todos los procesos de la organización. Por lo general, las organizaciones no tienen organizado todo por procesos, de datos, sino por procesos de negocio, y hay que entender cómo ese proceso de negocio deriva en un proceso de datos y cómo ese proceso de datos lo vamos a tener registrado dentro de nuestro inventario. Y por supuesto, tenerlo bien documentado para poder, en el caso de alguna requisitoria de algún supervisor, poder demostrar cómo es que tenemos construido este inventario y cómo podemos documentar el cumplimiento que se lleva adelante en todos los procesos de la organización. La figura del DPO o delegado de protección de datos o encargado de protección de datos o oficial de protección de datos, como los denominan las distintas regulaciones, es también un punto fundamental. El tener un Data Protection Officer, un delegado de protección de datos, es también fundamental porque es alguien dentro de la organización en que está el 100% de su tiempo pensando en la ejecución del programa de privacidad y en cómo resguardar, cómo la compañía debe hacer para cumplir los regímenes regulatorios y resguardar mejor la privacidad de sus usuarios. Es alguien que está planteando el trabajo estratégico de la organización para poder cumplir. Entonces, la figura de este delegado de protección de datos dentro de toda organización que haga procesamiento de datos es importante y es fundamental para el concepto de la responsabilidad demostrada. También está la obligación de llevar adelante auditorías y monitoreo de riesgo continuos para entender cuál es el nivel de eficacia del programa de privacidad que estamos implementando dentro de la organización, detectar desvíos y generar acciones de remediación en aquellos casos en los que se detecte que hay desviaciones y poder remediarlos. Y por último, en este punteado de las obligaciones más importantes que trae la responsabilidad demostrada, está el reporte de los incidentes de seguridad, que puede estar contemplado de manera diferente por la regulación, porque en algunos casos será el reporte ante la autoridad de control cuando tenemos un incidente de seguridad que afecte datos personales. En otras regulaciones será la notificación a los usuarios afectados, para que el usuario pueda entender que sus datos fueron víctimas víctimas de una desviación, de un incidente, y poder aplicar todas las acciones necesarias para poder resguardar para poder resguardarse de ese incidente o de las consecuencias dañosas de ese incidente. Y en algunas regulaciones están los dos aspectos, ¿no? Reporte ante la autoridad y notificación a los afectados por ese incidente de seguridad. Estas serían entonces las obligaciones principales que tienen las organizaciones en el marco de la responsabilidad demostrada, que, como dije, viene impuesto con fuerza desde el GDPR, pero existía en nuestro ámbito y cada vez son más las regulaciones de los organismos de control en Latinoamérica que imponen medidas de responsabilidad demostrada. Y, por supuesto, todas las reformas, los modelos de reformas, los proyectos de reformas de ley incorporan, por ejemplo, la reforma a la ley argentina, el proyecto de reforma a la ley argentina, el proyecto de reforma a la ley chilena, la Ley General de Protección de Datos sancionada por Brasil y que está recién entrando en vigencia. Todas estas regulaciones latinoamericanas contemplan este principio, también como había mencionado ya desde antes la regulación colombiana. Bueno, y por eso es importante hoy en día para una organización que esté trabajando correctamente con los datos, el llevar adelante un programa de protección de datos que contemple la responsabilidad demostrada dentro de sus principios. Y tan solo culminar contando simplemente que el programa de protección de datos que está llevando adelante Mercado Libre tiene una idea fuerza, y que es crear valor mediante el uso responsable de los datos, porque estamos convencidos de que no solamente le estamos creando valor a nuestros usuarios, donde le estamos permitiendo operar en una plataforma segura, confiable, en que se resguarda su privacidad, pero también para la propia compañía, porque es algo que nos distingue, es algo que nos hace aliados comerciales confiables, y también nos genera
frente a las autoridades de protección de datos una buena reputación con ellos. Entonces también no solamente creamos valor para nuestros usuarios con un programa de privacidad, sino que creamos también este valor para la propia compañía. Así que, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención y le dejo la palabra a José Alejandro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la organización por esta invitación a participar con estos panelistas. De verdad que me da mucha alegría, me parece muy grato poder compartir con Lorena y con Pablo y además ver hoy en este Privacy Week, tener una visión desde un país que está haciendo el tránsito a poder desarrollar una primera legislación integral de protección de datos personales, como es el caso de Ecuador, y tener también la visión de Pablo desde la posición corporativa y desde la posición de una empresa que ha tomado la decisión responsable de entender que el manejo de la información personal pasa, o el buen uso de la información personal pasa por el desarrollo de un programa integral de protección de datos personales que en últimas termina beneficiando a los empresarios, termina beneficiando a los titulares de la información sobre todo, y es de gran ayuda para las autoridades de protección de datos para poderse entender con una organización responsable. Entonces, me parece que tenemos un muy buen equipo hoy en este panel. Voy a poner mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se Perfecto. ve perfecto. Perfecto, listo. Entonces, para seguir con lo que estábamos hablando, yo voy a muy brevemente hacer una referencia al régimen colombiano de protección de datos personales, un poco para mostrar lo que ha sido el tránsito y la experiencia de Colombia desarrollando una ley que, como lo comentaba Pablo, es del año 2012, que no es que sea una ley vieja, pero que fue una ley concebida en un marco diferente al que estamos viviendo hoy en día, y que particularmente para países que están empezando o empezando las discusiones, digamos, de forma ya profunda con un proyecto de ley, como es el caso ecuatoriano, yo creo que en estas conversaciones hay lecciones muy valiosas que se pueden aprender de caminos para tomar y caminos que probablemente sea mejor no seguir. Entonces, Colombia, pues probablemente muchos de ustedes lo saben, voy a ir muy rápido, consagra el derecho desde el año 91 a través de la acción a través del derecho fundamental de habeas data, pero solamente hasta el año 2002, hasta el año 2008, con una primera ley de habeas data financiero, y en el año 2012 con una ley general de protección de datos que además posteriormente fue reglamentada para incluir, entre otras cosas, la consagración de ese principio de responsabilidad demostrada, que es el accountability, que es un término, coincido, difícil de traducir, pues ha hecho todo un tránsito de pasar de una mera protección judicial de los derechos a realmente montar una autoridad de protección de datos personales, consolidar esa autoridad. Es una autoridad que ya es una autoridad muy activa, que tiene un equipo muy amplio, investigando, sancionando, creando guías, creando cartillas, realmente asumiendo ese rol de autoridad de protección de datos personales. Entonces ha sido un tránsito largo y un tránsito que viene desde el año 92, y esto simplemente lo traigo a colación porque fue una sentencia muy importante de la Corte Constitucional Colombiana, la primera sentencia que hizo referencia al derecho a la protección de datos personales, con ponencia del magistrado Ciro Angarita Barón, donde ya desde el año 92 reconocía la problemática que implicaba ese balance de poder entre la posibilidad que tenía una organización de recoger grandes cantidades de información frente a digamos, la libertad individual de los ciudadanos frente a esas organizaciones que recogían grandes cantidades de información. Entonces, ese contrapeso lo llamaba Ciro Angarita en esa primera sentencia de 1992, la posibilidad de tener la denominada libertad informática. Entonces, desde ahí ya empezó la Corte Constitucional colombiana a desarrollar de manera muy extensa el derecho a la protección de datos personales y a incorporarlo en decisiones judiciales que protegían los derechos de los ciudadanos. Finalmente, en el año 2012 aparece la ley 1581 del año 2012,
No voy a entrar en detalles. Ustedes probablemente la conocen y si no, pues es fácil de consultar, pero es una ley de carácter general que se le aplica a las entidades del sector público, del sector privado, donde no hay, digamos, donde no hay distinciones salvo en la aplicación de la ley para entidades públicas y privadas, pero donde yo haría una anotación particular y es en la consagración de la ley colombiana, y esto particularmente pensando en otras legislaciones como por ejemplo la legislación ecuatoriana que podría ver la luz este año, la ley colombiana que consagra los principios que son de común aplicación en múltiples legislaciones alrededor del mundo, incluyendo el GDPR, incluyendo los estándares iberoamericanos de protección de datos, etcétera, consagró como única base legal del tratamiento el consentimiento de los titulares. Entonces, la ley colombiana es particularmente restrictiva en cuanto a la posibilidad de validar el tratamiento de la información personal por parte de los responsables, limitándolo únicamente a la posibilidad de obtener el consentimiento, cosa que no ocurre ni siquiera en regímenes que se consideran estándares muy avanzados como el régimen europeo, donde se consagran más posibilidades y más bases legales para hacer tratamiento de información. Yo creo que esa probablemente si uno hiciera una revisión de lo que es la Ley Colombiana de Protección de Datos hoy en día, pensaría que uno de los temas que valdría la pena abordar es la necesidad de consagrar distintas bases legales del tratamiento, los intereses legítimos del responsable, aplicando un balance adecuado entre los derechos del responsable y los derechos del titular, la ejecución de un contrato, la ejecución de garantías, etcétera, que son bases legales del tratamiento, todas aceptadas en distintos ordenamientos, pero que en Colombia ha sido particularmente, digamos, restrictivo su uso. Categorías especiales de datos que se consagran, tampoco hay, digamos, mayores novedades, simplemente lo traigo a colación para ilustrar un poco cómo en Colombia, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales de entrada, digamos, en el texto legislativo proscribió el tratamiento de los datos de los menores de edad, pero posteriormente, al tratarse de leyes que desarrollan un derecho fundamental, fue moderado en su interpretación por la Corte Constitucional, donde se precisó que la prohibición de tratamiento de menores de edad no aplicaba cuando en la valoración del tratamiento de la información de los menores se tuviera en cuenta siempre la prevalencia de los derechos fundamentales y la realización del principio del interés superior del menor de edad. Entonces, la Corte Constitucional y la jurisprudencia constitucional en Colombia han jugado también un papel muy importante en la definición de cómo se interpreta la ley y cuál es el alcance real de ese texto legal que viene pues, consagrado desde el año 2012. Derechos de los titulares, no me voy a detener en estos temas porque tenemos un tiempo limitado, pero quisiera simplemente hacer algunas precisiones. En temas de transferencias internacionales, que es un tema que le interesa normalmente a todas las compañías que están haciendo negocios globales o que están haciendo negocios a nivel regional. La legislación colombiana también preveía una restricción absoluta a las transferencias de información. Posteriormente, cuando se reglamentó la Ley General de Protección de Datos Personales, el decreto 1377 del año 2013, que hacía referencia a Pablo también cuando hablaba de la reglamentación del principio de responsabilidad demostrada, incluyó la posibilidad de separar las quiero lo que quiero, no me realizan según la norma colombiana de un responsable a otro responsable, de las transmisiones internacionales que se realizan de un responsable del tratamiento a un encargado del tratamiento, donde ya no se requería un consentimiento ni unos requisitos especiales, siempre y cuando el responsable y el encargado que estén haciendo, digamos, que estén llevando a cabo dicha transmisión, hubieran suscrito un contrato de transmisión de datos personales. Entonces, un poco, o digamos de forma similar a las cláusulas contractuales previstas en Europa, en Colombia se optó por la posibilidad de incluir contratos de transmisión como un mecanismo para hacer transferencias de datos transmisiones de datos internacionales. Y adicionalmente,
En el 2017 se fijaron también la famosa lista blanca de países considerados adecuados por la Superintendencia de Industria y Comercio, previa valoración de los criterios de cumplimiento de estándares de protección de datos personales, y se permitió el envío de información a dichos países. Para terminar, digamos, esta primera sección del régimen colombiano de protección de datos personales. Les comentaba al principio, en Colombia hay una autoridad de protección de datos personales, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que empieza sus funciones como autoridad de protección de datos en el año 2012, con la posibilidad de adelantar investigaciones de oficio o a petición de parte, y ha tenido un papel muy activo a lo largo de los años, particularmente en los últimos años, de asumir ese papel de investigación y sanción a compañías que en criterio de la superintendencia han incumplido el régimen colombiano de protección de datos personales. Tiene unas facultades que son importantes, la posibilidad de sancionar hasta por 2.000 salarios mínimos, que ahorita no hice el cálculo rápido, pero creo que debe estar alrededor de los $550.000 la multa máxima, si no me falla la matemática rápida, y que es, si bien no es un monto excesivamente alto, sí está por encima de otras legislaciones. Por ejemplo, Pablo nos podrá hablar también de los montos sancionatorios en la legislación argentina, que no han cumplido ese efecto, digamos, de poder ser disuasorios de conductas por parte de las empresas que no han adoptado buenas prácticas de protección de datos personales. La superintendencia sí ha sido muy activa en ese frente, ha abierto muchas investigaciones, ha impuesto un gran número de sanciones, ha también impartido una cantidad importante de órdenes de corrección y de mejora de prácticas a los empresarios, con la limitación, y esto es otro punto que quizá valdría la pena revisitar en una siguiente reforma al régimen colombiano, de que no puede imponerle sanciones a las entidades del sector público, únicamente a las entidades del sector privado. Y en mi sentir, ha faltado en Colombia la posibilidad de tener más dientes para vigilar las actuaciones del Estado en materia de protección de datos personales. No solamente los privados obviamente tienen que estar pues, también sujetos a la aplicación de la norma, pero hay una cantidad de actuaciones de las entidades públicas que normalmente se justifican por una mala interpretación de la aplicación de sus funciones constitucionales y legales, que han dado para usos y abusos en la recolección y el tratamiento de información personal, que yo creo que es importante poderlas abordar en un futuro. El tema de responsabilidad demostrada, que coincido con Pablo, es uno de los temas quizá más importantes que trae el reglamento europeo, pero que no solamente estaba previsto en el reglamento europeo de protección de datos, sino que se previó ya en los Privacy Guidelines de la OSD desde la década de los 80s. Ya había previsto un principio de accountability, que es un principio de difícil traducción, pero que en últimas lo que pide es que las empresas sean responsables, respondan y estén en capacidad de mostrar que han implementado buenas prácticas para atender para salvaguardar los derechos de los titulares de la información. Este derecho se consagra en Colombia en el 2013 como una reglamentación de la ley 1581 del año 2012, donde se le pide a las organizaciones que diseñen un traje a la medida, que creen prácticas que respondan a su naturaleza empresarial, que respondan al tipo de información que están recogiendo, que respondan a la naturaleza de los datos que están tratando, que respondan a esos potenciales riesgos que se identifican en el tratamiento y que pueden generar afectaciones de los derechos de los titulares. Y se le da de manera, yo creo que acertada, a las organizaciones una pequeña zanahoria, y es decirles, en la verificación que haga la Autoridad de Protección de Datos Personales en el curso de una investigación, por ejemplo, de que una organización efectivamente ha adoptado prácticas que le permiten minimizar su riesgo de afectación de los derechos de los titulares,
esa circunstancia debe ser tenida en cuenta por la Autoridad de Protección de Datos Personales en el momento de evaluar la aplicación de una sanción. Es decir, no es lo mismo sancionar a una empresa a la cual se le verifica el incumplimiento de las normas de protección de datos personales que sancionar a una empresa que ha logrado demostrar que esa conducta particular o que esa falla particular no es una falla de carácter sistémico, sino que es una organización que ha tomado todas las medidas responsables para minimizar esos riesgos y evitar que ocurran. Que eventualmente puedan ocurrir, por supuesto que sí. Ninguna organización es infalible. Lo importante es que haya desplegado esas medidas que le permiten hacer esto. Este es un gráfico que lo tomé hace mucho tiempo del NIMITY Privacy Framework, donde se le pide a las organizaciones 3 elementos fundamentales para implementar prácticas de responsabilidad demostrada. Responsabilidad, control y evidencia. Es decir, saber cuáles actividades tengo que implementar como organización para proteger la privacidad de mis usuarios, darle un doliente, es decir, asignárselas a alguien dentro de mi organización, que no necesariamente es el Pablo Segura de cada organización, sino que debe ser, según cada una de las áreas, habrá responsabilidades en el área de recursos humanos, en el área de marketing, en el área de contratación, etcétera. Todo dirigido por ese director de orquesta que es el Chief Privacy Officer o el oficial de protección de datos, como quiera que se llame en la organización, y la posibilidad de ir documentando con evidencia la implementación de esas prácticas de manera que yo se la pueda demostrar a una autoridad de protección de datos, a un auditor interno, a un auditor externo, a mis stakeholders, a mis accionistas, a cualquier persona que tenga interés en conocer cómo he desarrollado ese programa de protección de datos personales. Esto se incluyó también en unas guías de accountability que publicamos cuando yo estaba en la superintendencia en el año 2015, que es la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada, donde se buscaba precisamente que la implementación de ese principio buscara que las compañías fueran más allá del mínimo legal y donde se les permitiera, voy a pasar acá un poco más rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo, se les permitiera precisamente a las organizaciones mostrar o tener, digamos, esa gran diferencia que hay entre un enfoque de responsabilidad demostrada y un enfoque de mero compliance, que es pasar de la pregunta de la organización cumple o no cumple, que es el enfoque de compliance, a la pregunta de cómo cumple la organización, que lo decía también Pablo en su presentación. ¿Cómo estoy cumpliendo mi organización cómo está cumpliendo mi organización con la implementación de esas prácticas de responsabilidad demostrada? Esa explicación es la que me permite mostrarle a la autoridad que tengo buenas prácticas de protección de datos personales. Voy a terminar con esta frase que viene, digamos, del documento original que sirvió de un poco de modelo para la guía colombiana en el año 2015, que es el documento publicado por las oficinas canadienses de privacidad, de los comisionados de privacidad de Canadá y de Alberta y de Columbia Británica, que es la siguiente. Una organización responsable debe implementar procedimientos y políticas apropiadas que promuevan las buenas prácticas y que vistas en conjunto formen un programa de protección de datos personales. El resultado, es decir, el resultado de implementar esos procedimientos será una capacidad demostrable para cumplir como mínimo con las leyes de protección de datos aplicables. Ese es el resultado de implementar buenas prácticas. El compliance viene como resultado de implementar un buen programa. Muchas gracias. Vamos a dejar por ahí. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a Lorena, a Pablo y a José por esta interesante charla que nos dieron. Sí estamos un poco sobre la hora, pero tenemos algunas consultas que debemos hacer. Entonces, si gustan, se las voy a leer rápidamente. Lorena, esta es una pregunta que ingresó durante tu presentación y dice, con la nueva ley que se publicó en Brasil, ¿no sería ahora brecha baja Brasil junto a Argentina y Uruguay? La consideración de tomar en cuenta brechas bajas se entiende porque hay una posibilidad de que esos países
tengan un intercambio transfronterizo de datos solo con la condición de la denominación del país. A eso se llama un régimen adecuado de protección. Y aunque está la legislación brasileña, esto no significa que no haya que implementarla, que no haya que desarrollar todas esas guías que nos mencionó José en su presentación, todas estas primeros pasos en la implementación de régimen sancionatorio, de regímenes correctivos. Entonces, ese camino todavía lo está transitando Brasil, a tal punto que para poder ser declarado por Europa como un país con régimen adecuado, habrá que esperar la madurez de la implementación de la normativa y cómo ésta se puede cumplir en la práctica por los responsables de tratamiento, porque lo que se intenta con estas declaraciones es el flujo transfronterizo, porque se sabe que las mismas garantías que hay en Europa son las mismas garantías que los brasileños, los responsables de tratamiento brasileño, están cumpliendo. Espero. Gracias. Muchas gracias. Pablo, esta consulta ingresó durante tu presentación y dice, ¿consideras que es factible el cumplimiento de todo esto por parte de pequeñas y medianas empresas? Yo creo que sí, que es perfectamente factible que una pequeña y mediana empresa pueda hacerlo. Seguramente no va a tener la misma capacidad de inversión que puede tener una gran empresa, pero también hay que tener en cuenta que por lo general estas medidas son proporcionales a los procesamientos de datos que se realicen. Entonces, un pequeño procesamiento va a requerir, no quiero decir una pequeña implementación, pero una implementación proporcional a ese cumplimiento. Entonces, seguramente hay una inversión que hacer, implica digamos, como mínimo, que existan recursos humanos que estén abocados a cumplir con el régimen regulatorio, entonces no le sale gratis a ninguna organización, pero es perfectamente factible para una pequeña y mediana empresa. Y para poner un ejemplo de cómo esto está contemplado, cuando se establece la obligación de nombrar un delegado de protección de datos, en la mayoría de los regímenes no se exige que sea un empleado de planta, de staff de la organización, sino que puede hacerse como una locación de servicio. Entonces, la compañía tendría que contratar el servicio de un DPO en un externo, y eso lo puede hacer para de esa manera poder disminuir costos. Pero reitero, sí es factible para pequeñas y medianas empresas cumplir con el régimen. Gracias. La siguiente consulta es, en Argentina, ¿qué diferencia de aplicación hay entre la ley nacional y la ley CABA de datos personales? José Alejandro quería hacer una acotación, me pareció. Sí, perdón, Sí. coincido con lo que acaba de decir Pablo, y además haría una intervención para decir, en los casos de países, por ejemplo, cuando se han reevaluado las normas y se han presentado nuevos proyectos de protección de datos personales, yo creo que uno de los criterios importantes a tener en cuenta es cómo se le va a aplicar, cómo se le van a aplicar esas normas a distintos tipos de empresas, porque hay derechos que son, que para las grandes compañías son relativamente fáciles de implementar, que tienen grandes recursos para disponer en contratación de profesionales, de software, de herramientas, pero que impuestos a compañías medianas o pequeñas pueden ser de dificilísima aplicación. Y estoy pensando, por ejemplo, en la aplicación sin diferenciación de derechos, como el derecho a la portabilidad, o las obligaciones, o por no ir más lejos, las obligaciones de registro de bases de datos, que en Colombia inicialmente eran para todas las empresas y posteriormente, vía decretos de eliminación de trámites, se limitó a que las empresas con niveles de activos por debajo de un cierto valor no estaban obligadas a hacer esos registros, que yo creo que es una buena idea para no imponer unas cargas excesivas a los pequeños empresarios. Gracias. Y ahora sí, para responder entonces la pregunta, en Argentina tenemos un régimen federal en donde estamos sujetos a varias jurisdicciones, la federal, la provincial y la municipal. La Ley de Protección de Datos Nacional aplica
en todo el territorio en lo que es la cuestión de fondo, o sea, los principios, las obligaciones, los derechos se aplican a todo el territorio nacional dentro de Argentina, pero quedan excluidas de su aplicación y de su control, perdón, no de su aplicación, pero sí de su control, todos los organismos públicos, provinciales y municipales, porque tienen autonomía esos organismos, tanto las provincias como los municipios tienen autonomía. Entonces, la ley Cava vino a suplir lo que la carencia de control de la ley nacional a los organismos públicos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, concretamente, la ley de la ciudad de Buenos Aires aplica exclusivamente a los organismos públicos, al tratamiento de datos que hacen los organismos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y todos los principios de cumplimiento son de la ley nacional. Y la aplicación a todo el sector privado es de la ley nacional. Excelente, muchas gracias. Aquí tenemos otra. ¿Se debe proteger todos los datos personales o solo los datos personales sensibles? De requerir proteger todos los datos personales, se podría tener más de 20 tipos de datos, religión, identificación, teléfono, etcétera. ¿Cuál sería un buen comienzo para proteger tantos tipos de datos dentro de una empresa de gran tamaño? Yo diría, la respuesta es sí se deben proteger todos los tipos de información, pero no todos los tipos de información requieren las mismas medidas porque no generan los mismos riesgos para los titulares de la información. Y eso también se ve proporcionalmente en las sanciones. Si uno ve cómo reaccionan las autoridades de protección de datos frente a un tratamiento de datos sensibles, de datos de carácter médico, esa circunstancia será tenida en cuenta probablemente para incrementar el monto de la sanción. Y lo mismo aplica para cuando se está creando un programa. Cuando yo hablaba del vestido a la medida o el traje a la medida, precisamente lo que la organización debe tener en cuenta es cómo hago un mapeo de los tipos de información que estoy recogiendo para saber qué tipos de información son, qué medidas le aplico a cada una de esas categorías de información que no son iguales porque no tienen el mismo grado de sensibilidad ni tienen una potencialidad para afectar de manera tan grave a los titulares, y en esas evaluaciones de protección de impacto de privacidad de las que hablaba Pablo en su intervención, pues tener en cuenta también y hacerse la pregunta, ¿para qué necesito esta información? Y si realmente debo recogerla o no. Si puedo no recogerla, no tratarla, probablemente estoy minimizando riesgos. Si me permiten un poco coincidir con José, creo que la primera confusión que suele aparecer, y lo digo porque en la experiencia del trámite de la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador, es considerar que hay dos categorías de datos, unos datos personales íntimos y otros datos personales que al parecer puede todo el mundo disponer. Y no es así. Todos los datos personales, conforme dice el Reglamento General de Protección de Datos Europeos y el estándar más alto, son los que identifican o hacen identificable a una persona, sin necesidad de que sean estos considerados sensibles o no. A tal punto que datos superficiales o aparentemente superficiales, bajo la teoría del mosaico, que es justamente lo que se hace a través de Big Data, puede darnos perfiles íntegros de la persona que pueden ser aún más intrusivos que si yo tuviera una base de datos que se refiere a, por ejemplo, orientaciones sexuales o identidad sexual. Entonces, esta conciencia que hay que determinar de que no es las categorías de datos per se, sino también el tratamiento que voy a realizar, la finalidad para la cual yo estoy recogiendo la información, es parte del paquete completo que debe venir de la mano de la protección de la información y como bien señala Pablo y José, están debidamente identificados en el flujo o en el proceso ordinario de una entidad pública, una entidad privada, y que en ese flujo ordinario hay que aprender a sobrellevar los principios y a garantizar los derechos que establece la protección. De eso se trata todo este esfuerzo, y para eso se hacen no solo análisis de impacto, análisis de riesgo, sino también incluso de temas de seguridad. Todo esto generalmente suele ser parte de las discusiones que plantean los ingenieros en sistemas, que ahora tienen que ir de la mano un poco de los abogados digitales para poder entender las consecuencias a posterior y, como bien señalaban, la necesidad de tener responsabilidad demostrada, la documentación, los pasos necesarios para poder demostrar a cualquier autoridad de control que estoy haciendo los pasos debidos.
Gracias. Muchísimas gracias a José y Lorena. Por aquí tenemos otra. ¿Qué opinión les merece la posibilidad de elaborar versiones públicas de forma automatizada sobre información pública? No, me parece que yo por lo menos no entendí la pregunta. No, yo tampoco, pero... Yo tal vez digo, ¿no se referirá a datos abiertos? Porque los datos abiertos, entiendo yo que están tratando de hacer versiones automatizadas para que suban, pero datos abiertos tienen la visión de que pueden contener en sí mismo datos personales o datos públicos, y los datos públicos son accesibles y se podría hacer versiones automatizadas de información pública para que puedan ser publicados en sitio web. Pero si esos datos abiertos pretenden ser diseñados sobre la base de datos personales, necesariamente sus datos personales tienen que estar anonimizados y dejan ya de ser datos personales. Entonces, no podríamos hablar de protección de datos personales en ese entorno, sino de datos públicos que ya son data anonimizada porque generalmente son estadísticas o temas de investigación. Yo añadiría, en el caso colombiano, por ejemplo, la información pública es una de las categorías de información que está exceptuada de la necesidad de contar con el consentimiento del titular. Es decir, en Colombia la única base legal para el tratamiento es el consentimiento del titular, pero hay una serie de excepciones al consentimiento. No son distintas bases legales, sino excepciones a esa base legal del consentimiento. La información pública es una de esas excepciones. Pero la ley, de forma muy precisa, ha dicho, inclusive en el caso de datos públicos, los demás principios de la ley se le siguen aplicando a ese tratamiento de información. Es decir, si, por ejemplo, un titular quisiera presentar un derecho de corrección de la información, podría hacerlo, y la organización que trata esa información, inclusive siendo pública, tendría la obligación de contestar en los mismos 15 días, de acceder al derecho de corrección en caso de que se presentaran inconsistencias. De hecho, hay decisiones de la propia superintendencia sobre información pública que se presentaba de manera engañosa al público, digamos en Internet, que pretendía dar una sensación de que la información se refería, es una información concretamente recolectada de sentencias judiciales administrada por la rama judicial colombiana, donde la información se tergiversaba, se presentaba en formato original, pero se tergiversaba la manera en que se presentaba, de forma que transmitía un mensaje errado sobre su contenido. Se consideró en ese momento que esa información fallaba en su deber de conservar o estar conforme con ese principio de calidad y veracidad de la información. Entonces, ahí, digamos, eso tendría uno que tenerlo en cuenta. No sé si era la pregunta, pero... Gracias, muchas gracias. Aquí nos preguntan, ¿es común allí que las empresas que tengan mercado en EEE, que entendería se refiere al espacio económico europeo, se adhieran a normas corporativas vinculantes? Esta la tomo yo, si me permite, el panel. Una de las formas que está contemplado para darle sustento legal a las transferencias internacionales de datos son las normas corporativas vinculantes. Son sistemas de autorregulación al que adhieren obligatoriamente todas las empresas de un mismo grupo empresario para hacer legítimas las transferencias internacionales dentro de ese grupo empresario. ¿Esto por qué ocurre? Porque en todos los regímenes de protección de datos, incluido desde ya el europeo, no está permitida una transferencia internacional de datos si no se da alguno de los requisitos que lo admitan. Una es que el país receptor, como explicó Lorena, haya sido declarado como adecuado. Y para ser declarado como adecuado tiene que pasar por un proceso en el que se analiza técnica y políticamente la regulación que tiene impuesta. Por ejemplo, Argentina y Uruguay en el ámbito latinoamericano obtuvieron ese estatus de adecuación, y entonces las transferencias internacionales pueden venir directamente sin más a estos países por este estatus de adecuación. Otra de las formas en la que puede estar validada una transferencia internacional es mediante la inclusión de cláusulas contractuales
que se establezcan requisitos y obligaciones de protección de datos tanto al importador como al exportador de los datos. Entonces se firma un acuerdo de transferencia internacional en el que se contemplen cláusulas de protección de datos, y eso le daría sustento legal a una transferencia internacional. Y una tercera manera que se habilita en la mayoría de las regulaciones es mediante normas corporativas vinculantes, que como dijo, es una autorregulación que se impone un grupo empresario a cumplir, al que adhieren todas las empresas de ese grupo empresario, y que le dan sustento a las transferencias internacionales que se producen en el marco de ese grupo empresario, o sea, entre las empresas del mismo grupo. Es común que lo hagan las organizaciones transnacionales y, por ejemplo, Mercado Libre utiliza este esquema de normas corporativas vinculantes para la transferencia de información entre las distintas empresas nacionales, entidades legales que componen el grupo Mercado Libre a nivel regional. Excelente, muchas gracias. La última consulta que tenemos es: ¿compatible la titulación universitaria de DPO en la Unión Europea para ejercer allí también? Eso es para Pablo. Ok, sí. Las regulaciones de protección de datos que imponen la obligación de nombrar un DPO, lo único que dicen es que tiene que ser una persona que tenga antecedentes o experiencia en el trabajo, pero no establecen ningún requisito, por lo general no establecen ningún requisito de estudios particulares, sino que lo que tiene que hacer es la organización de demostrar que nombró una persona idónea para esa posición, y esa persona es idónea porque tiene un bagaje de experiencia y de conocimientos que la hacen idónea para esa reunión. Existen algunas certificaciones, si mal no recuerdo, la agencia española tiene una certificación de DPO, también hay cursos que dictan distintas unidades. Yo participé ahora hace poco en un curso que realizó la Unidad Reguladora de Control y Protección de Datos de Uruguay, pero no hay ninguna titulación universitaria que habilite, o por lo menos hasta donde yo conozco, que habilite a trabajar como delegado de protección de datos. Entonces, habrá que ver la regulación específica de cada país, pero si una persona puede demostrar que tiene los conocimientos necesarios para ocupar esa posición, no requiere ni titulación, ni tampoco requiere de ninguna certificación en la generalidad de las normas de protección de datos. Gracias. La última consulta: ¿cuál es la diferencia del derecho de oposición versus cancelación? Dale, adelante Lorena, por favor. Bueno, el de oposición, simplemente yo puedo decidir que no quiero entregar mi información el momento en el que se me recaba el consentimiento, o que habiendo ya entregado la información, yo puedo revocar ese consentimiento y ya no solicitar que sobre todo las empresas que hacen marketing relacional, por ejemplo, sigan usando esa información. Y en cambio, en el de cancelación se asimila en algunas legislaciones, no en todas, a la de supresión. Hay algunas legislaciones que incluso diferencian entre cancelación y supresión. A la de cancelación le dan un tiempo de vigencia y a partir de eso ya la eliminan, y a la eliminación, en cambio, a partir de efectivamente que el dato se haya obtenido de forma ilícita, o que haya sido falso, o que haya causado un perjuicio, se le elimina automáticamente. Todos estos son parte de los derechos ARCO que están recogidos en las distintas legislaciones de conformidad con lo que las necesidades y cómo lo han establecido en cada país. Para sumar a la respuesta, estoy de acuerdo que dio Lorena, un ejemplo práctico, lo voy a dar con la compañía a la que pertenezco. Si un usuario de Mercado Libre podría oponerse a que usemos datos para enviarle publicidad, entonces hace el opt-out de las notificaciones publicitarias, promocionales, pero nos permite seguir usando los datos para seguirle brindando el resto de los servicios que le ofrece Mercado Libre. Esa sería la oposición. Se oponen a que nosotros procesemos los datos para una finalidad específica. En cambio, en el derecho de cancelación,
o de supresión, la persona lo que nos pide es que directamente eliminemos su información personal de los registros de Mercado Libre. Entonces nosotros a partir de ese momento cerramos, cancelamos la cuenta, verificamos si hay plazos legales de retención de esa información, y en el caso de que no se dé ninguna de estos requisitos, procedemos a eliminar la información personal. O sea, oposiciones para una o para varias finalidades, cancelación, ya no podemos mantener la información de la persona que ejerció ese derecho. Excelente. Bueno, nos hemos sobrepasado bastante del tiempo, sin embargo, continuamos con los participantes acá, así que antes de pasar a la despedida, yo nada más quisiera recordarle a nuestros participantes que las sesiones continúan el resto de la semana. Para mañana brevemente les cuento que tenemos la primera sesión, los retos de la privacidad durante la pandemia. Y de seguido, ciberseguridad y protección de datos. Vamos a tener especialistas de la Unión Europea, socio de ESIJA en España y un especialista en ciberseguridad de acá de Costa Rica. Así que están cordialmente invitados. En sus correos electrónicos está la agenda completa con los links a cada una de las sesiones. Y pues de mi parte agradecerles a Lorena, a Pablo y a José por el tiempo que invirtieron en esta sesión, por el conocimiento que nos transmitieron, que creo que fue de muchísimo provecho para cada uno de los participantes. Y pues muchas gracias también a los participantes por mantenerse con nosotros por más de 20 minutos más de lo pactado. Eso demuestra el interés que ustedes generaron en esta sesión. Muchísimas gracias. Para todos, que tengan buen día, buenas tardes e incluso buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, un Gracias. gusto grande. Todos. Saludos a todos, gracias.